Shalom, el Señor les bendiga. El día de hoy, en esta sección de palabras que dan vida, vamos a abordar en este episodio el tema de Yeshua como profeta. Bueno, para empezar vamos a ir al libro de Deuteronomio 18, 15 al 18 y vamos a leer un poquito acerca de lo que dice Moisés en este pasaje. Dice: Yahweh tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, entre tus hermanos, a él escucharás. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a escuchar la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces Yahweh me dijo: bien está lo que han hablado. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Sí, es decir, como Moisés, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le ordene. ¿Esto quién lo está diciendo? El Eterno. Dice: y sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Bueno, aquí en este pasaje, ya nos está dando esa esperanza a través de esta profecía de que va a haber un profeta con el Espíritu de Dios. Y es interesante que Moisés, que sea como Moisés, ya que para este momento, este tiempo, Moisés no solamente era un profeta, sino era un libertador, cosa que Esteban comprende y expone ante el Sanedrín en Hechos, que más adelante lo vamos a tratar de abordar. Y cómo saber que se está refiriendo esta palabra que está apuntando al Mesías, a Yeshua. Bueno, vamos a ver los siguientes pasajes para que nos den un poquito de luz y ver cómo la misma escritura nos revela que es Yeshua. Vamos a ir a Juan 1:45. Bueno, voy a leer desde el 43. Dice: al día siguiente quiso salir hacia Galilea y halla a Felipe, y Jesús le dice: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halla a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice: ven y ve. Jesús ve a Natanael que viene y dice acerca de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que te llamara Felipe, cuando estabas abajo de la higuera, te vi. Y le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice: de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, aquí como contexto ya son los primeros discípulos, sí, que están siguiendo a Yeshua, a Jesús. Y previo a esto se encuentran primero con Juan el Bautista. De hecho, los primeros discípulos, que son Juan y Andrés, le siguieron a Jesús, ¿sí? Pero ya previo a esto, si vemos en el versículo 29, dice: al día siguiente ve a Jesús y viene hacia él y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan el Bautista ya aquí reconoce a Jesús y su labor, ¿sí? Entonces,
Bueno, nada más para mencionar, aquí los primeros discípulos les he revelado que es Jesús, ¿sí? De quien habla Moisés y los profetas. Después tenemos otro pasaje, vamos a Juan 14, perdón, a Juan 6:14. Y bueno, aquí estamos con un evento que pasa acerca de un milagro que hace Jesús con 5 panes y 2 peces. Sí, por ahí, pues bueno, ya muchos saben lo que ocurre, ¿verdad? Que da alimento a una multitud de 5,000 personas, ¿sí? Y en el 14 comenta, dice, entonces los hombres viendo la señal que había hecho, decían, es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo, ¿sí? Pero Jesús, percibiendo que estaban dispuestos a tomarlo y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo, él solo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues la multitud, como lo dice el texto, querían hacerlo rey. Y el detalle aquí, que si vemos aquí en el capítulo 6, en el versículo 4, estaban cerca de la Pascua, ¿sí? Y él lo dice en el capítulo 7, versículo 8, que todavía no era el tiempo de él, ¿sí? Para lo que vamos a ver más adelante, que pues ya se acerca su hora, ¿verdad? Pero no en este tiempo. Entonces, perdón, ahí nomás, igual al momento de hacer estos señales, estos milagros, pues el pueblo lo aclama como un profeta, ¿sí? Otra, otro pasaje, Lucas 7:11. Y aquí, bueno, aquí vamos a ver un pasaje acerca de una joven que fallece y que, bueno, Jesús tiene ahí favor sobre esta joven y pues la devuelve a la vida, dice. Un poco después aconteció que fue a una ciudad llamada Naín e iba con él sus discípulos y, ojo, una gran multitud, ¿sí? Y cuando se acercó a la puerta de la ciudad, he aquí, estaban sacando a enterrar a un difunto, perdón, hijo único de su madre, siendo ella misma viuda, y una gran multitud de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor fue movido a compasión, ¿sí? Lo que les decía, a causa de ella, y le dijo, no llores, y acercándose agarró el féretro, de manera que los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar y lo entregó a su madre. Y un gran temor lo sobrecogió y glorificaba a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Sí? Y es importante esta parte, dice, y su fama se extendió por toda Judea y por toda la región circunvecina. ¿Sí? Entonces, ya muchas multitudes les era dado a conocer a Jesús como un profeta y pues también todas las señales y milagros que él hacía. Otro pasaje, Mateo 21:9, vamos. Bueno, aquí estamos hablando acerca de la entrada del Mesías a Jerusalén. Y cuando él llega en un asna y en un pollino, ¿sí? Entonces
Dice que las multitudes que iban delante de él, bueno, en el 9, detrás de él gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y en cuanto él entró en Jerusalén, la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y las ciudades decían: Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Sí, ahí entonces estaban tal vez dando a conocer a otras personas, ¿verdad? Pero ya muchos le, le, le conocían de esta manera. Sí, entonces, y, incluso aquí en este mismo pasaje, sí, bueno, en este mismo capítulo nos adelantamos al verso 45. Habla aquí acerca de unas parábolas y pues se refiere a los sacerdotes y a los fariseos. Y en el 45 dice: Y luego de oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba acerca de ellos, ¿sí? Igual pueden leer este capítulo, ¿verdad? Completo para entender acerca de qué es lo que dicen las parábolas. Pero pues ahí les incomodaron las palabras que Jesús les estaba diciendo a estos líderes, ¿sí? Que dicen en el 46: y procuraron echarle mano, ¿sí? ¿Qué significa echarle mano? Es tratar de aprenderlo, ¿sí? Para llevarlo ante el Sanedrín o estar bajo custodia. Más adelante le pasa a Pedro y a Juan. Entonces, dice: pero temían a las multitudes porque éstas lo tenían por profeta, ¿sí? Una vez más. Otro pasaje. Vamos a ver Hechos 3:18, ¿sí? Y bueno, aquí ya como sabemos en el contexto de Hechos, pues ya es posterior a cuando Jesús es crucificado y asciende, ¿sí? Entonces, dice Pedro, está ante una multitud también. Y bueno, es importante aquí el destinatario al que les está hablando Pedro. Si vemos en el versículo 12, dice: Pedro declaró al pueblo, varones israelitas. Ese es el pueblo que está escuchando estas palabras, ¿sí? Dice en el 19: por tanto, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual y envíe a Jesús el Mesías. Sí, ya estamos hablando de su segunda venida, que os fue anunciado de antemano, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Sí. Dice: de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo, porque Moisés en verdad dijo: el Señor vuestro Dios os levantará profetas entre vuestros hermanos. Entonces aquí ya estamos viendo particularmente el pasaje que leímos en Deuteronomio 18, ¿sí? Donde Pedro aquí confirma que está hablando de mismo Yeshua. Dice: profeta de entre vuestros hermanos como yo, a él oiréis todas las cosas que os hablé, y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y así mismo todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante también anunciaron estos días. Más adelante vamos a revisar algunos pasajes de los profetas donde están hablando acerca del Mesías, ¿sí? Bueno, entonces nos quedamos... Ok, 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quiénes son? Los israelitas, ¿sí? El pueblo, es decir, los judíos, ¿sí?
Dice, al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, a vosotros primeramente. ¿Sí? Dios ha venido, perdón, Dios habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vuestras maldades. ¿Sí? Entonces, Él les está diciendo aquí otra vez al pueblo, ¿sí? Lo que dice en Deuteronomio. Vamos ahora con el siguiente pasaje que les comentaba al inicio de Hechos 7:37. Y bueno, aquí como contexto, Esteban es uno de los posteriores siervos que son puestos a disposición por, por los discípulos para que sean, miren, más bien se los leo. Dice, buscad más bien en el 6:3, buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros que sean de buen testimonio y del espíritu y de sabiduría, a quienes encargamos esta función, la de cuidar de la provisión para las viudas, ¿sí? Y dice en el 4, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo dicho fue del agrado de la congregación y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Sí, eso es como un poquito de contexto. ¿Quién era Esteban? Eh, Después le tienden una trampa, ¿sí? ¿De qué es la trampa? Sobornan a unos varones en el versículo 11, a unos varones para que dijeran, lo hemos oído hablando palabras blasfemas contra Moisés y Dios. ¿Qué hacen? Posteriormente se lo llevan a Sanedrín, ¿sí? Para presentarlo con los sacerdotes y fariseos y juzgarlo, ¿no? Entonces en capítulo 7 ya empieza a hablar acerca de, pues un resumen de toda la Torá, ¿sí? Y vamos al punto central. En el 35, ¿sí? Dice, a este Moisés a quien rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? ¿Sí? A este envió Dios como príncipe y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Sí, aquí es, es contundente aquí lo que les está diciendo Moisés ante estos líderes, ¿sí? Que les está casi diciendo, pues ustedes son ellos mismos, ¿verdad? Dice, este lo sacó haciendo prodigios y señales milagrosas en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Este es aquel que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que los rechazaron, y en su corazón se volvieron a Egipto, diciendo, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya ocurrido. Sí, bueno, nos pasamos un poquito más adelante, sí, en el 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazones y de oídos, vosotros resistir siempre el Espíritu Santo, sí, o sea, una vez más, sí, como vuestros padres también vosotros, sí. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres
y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien de vosotros ahora habéis llegado a entregar y asesinar. Sí, vosotros que recibiste la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis. Sí, dice en el 54, al oír estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Bueno, y aquí pues es donde ya sabemos ahí, lamentablemente pues asesinan a, a Esteban, ¿no? Por haber dicho, hablado contra ellos de esta manera tan fuerte, tan tajante, ¿verdad? Entonces, pero a final de cuentas, él les está tratando de decir a Esteban ahí que, pues, al igual que a Moisés, también a Yeshua lo rechazaron, ¿sí? Y así como a los demás profetas, pues a él también lo asesinaron, ¿sí? Y aquí, bueno, hay un pasaje interesante en Juan 3:1, donde nos habla acerca de un hombre, un judío, sí. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces aquí empieza una serie de preguntas, ¿verdad? Pero aquí algo central es que creyó en Yeshua como alguien que venía de Dios, ¿sí? Bueno, vamos a revisar la segunda parte de Deuteronomio 18. A partir del 21. 21. No, del 20 al 22. Dice, pero el profeta que tenga presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podemos conocer la palabra que no ha hablado Yahweh? Cuando el profeta hable en nombre de Yahweh y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado Yahweh. Con presunción lo habló el tal profeta. No hagas temor de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué está tratando de mencionarnos aquí este pasaje? Es acerca de los falsos profetas. Y que si no se cumple la palabra que han dicho, ¿sí? Que han pronunciado, pues hay que tomarlo como un falso profeta. Y aquí hay un pasaje con respecto a los discípulos, ¿sí? En la tercera ocasión hay que los toman, ¿sí? Ante el Sanedrín. Vamos a Hechos 5. Y dice en el versículo 34, vamos a leer del 34 al 39, dice, entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo de nombre Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, y mandó sacar fuera a los hombres por un momento, y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, al cual siguió un número de 400 hombres, pero fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Sí, es decir, pues ya no pasó más de ahí, entonces lo tuvieron por un falso. Sí. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, incitó al pueblo, tras sí también él pereció y todo lo que obedecían fueron dispersados. 38. Y ahora os digo,
Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, desvanecerá al igual que los demás. Sin embargo, ojo aquí, 39. Pero si es de Dios, no podéis destruirlos, no sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios y fueron persuadidos por él. Sí, dice, y llamando a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Sí. Bueno, ya era la tercera vez que los agarraban por estar predicando acerca de Jesús. Y bueno, entonces con referencia a esta última parte de Deuteronomio 18, ¿sí? Nos vamos obligados ahí a la necesidad de entonces preguntarnos cómo identificar a un profeta, ¿sí? Hoy en la actualidad sabemos que pues se dicen muchos profetas en diferentes ámbitos, ¿sí? Entonces, pues creo que la escritura nos habla, así como en este pasaje, de algunos puntos claves, ¿sí? Para poder discernir acerca de a quién verdaderamente decirle profeta, ¿sí? Entonces, para ello vamos a leer algunos pasajes. El primero es Primera de Corintios 14:3. Y dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata el hablar profecía? ¿Sí? Es edificar, exhortar y consolar, cosa que vemos que hacen los profetas en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hacer volver al pueblo, ¿sí? A adorar a Dios, alejarse de los baales, eh, de adorar a Moloch y a falsos dioses, ¿no? Entonces, ese es el rol el propósito del profeta, ¿sí? Entonces vamos a ver que pues es a través del Espíritu de Dios que Dios mismo es el que habla. Por ahí vamos a ver Amós 3. Amós 3:7 dice, así Adonai Yahweh no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Perdón, sí. Entonces incluso cuando hablamos acerca de los exilios, sí, primero los amonesta, les dice que se arrepientan y después de eso, pues les dice, saben que van a terminar siendo llevados a cautiverio, ¿no? Entonces, a través de los profetas, primero se les exhorta y ya se les hace saber el mensaje, ¿no? Pero una vez más, o sea, todo es a traerlos a, a la palabra, ¿sí? Vamos a leer Zacarías 7:12. Y dice, y pusieron su corazón como el diamante para no escuchar la enseñanza. ¿Qué? ¿A qué nos referimos con enseñanza? La instrucción, la Torah. Sí. Ni las palabras que Yahweh Sebaot enviaba por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por tanto, una gran indignación sobrevino de parte de Yahweh Sebaot. Sí. Entonces aquí vemos
al endurecimiento del pueblo, ¿no? Entonces, y una vez más, esa es la labor del profeta, hacerle ver al pueblo cuál es su condición, ¿sí? Y hacerlos retornar. Y vamos a leer Números 12. Y vamos a leer a partir del versículo 1, ¿sí? Del 1 al 8, dice: murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Dijeron: ¿acaso solamente a través de Moisés habla Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y el Eterno lo oyó. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y de improviso, y de improviso, Yahweh dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y los tres salieron. Y descendiendo Yahweh en la columna nube, se situó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam, y ambos salieron. Y él les dijo: oíd mis palabras, si hay entre vosotros un profeta, yo, Yahweh, en visión a él me revelo. ¿Quién está hablando ahí? Ya vemos quién. Dice: y en sueños le hablo. ¿Sí? Lo traigo al tema porque pues aquí está hablando directamente Dios de qué manera se revela a los profetas. ¿Sí? No ocurre así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él en visión, pero sin enigmas, y él contempla la apariencia de Yahweh. ¿Por, ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? ¿Sí? Entonces, no por nada dice Moisés que Dios va a proveer un profeta así como él, ¿verdad? Entonces vemos de qué manera hablaba con Moisés, ¿sí? Perdón, con el Eterno cara a cara, ¿sí? Sin embargo, vemos que había revelaciones en algunos profetas más adelante que pues hasta eran tumbados en cama por días, ¿verdad? Sí, para poderles hablar y saber qué es lo que iba a pasar al pueblo, sí, incluso sus propias vidas eran un mensaje, sí, viviente de lo que iba a hacer con el pueblo, sí. Entonces es un poquito, eh, pues no es fácil decir que alguien sea profeta, mm, hoy en día me parece que está muy lejos de lo que la Biblia dice, sí, que es un profeta y que muchos tienden a decir que lo son, sí. Entonces, lo primero es hacer volver al pueblo, sí. Entonces, y es a través de su palabra, su enseñanza, es retornar a su enseñanza, sí. Entonces, ya por último, les voy a compartir unos pasajes acerca del cumplimiento de Yeshua, ¿sí? Como, no nada más como profeta, sino como Mesías, ¿sí? En donde a través de él son cumplidas los escritos o las profecías más bien del Antiguo Testamento, ¿sí? Hablando sobre otra vez este tema de la profecía. Bueno, nada más se los comento, ahí en las diapositivas va a aparecer los pasajes. La profecía de Génesis 49:10 habla acerca del cetro que vendrá por medio de Judá, y el cumplimiento lo vemos en Lucas 3:33. En 2 Samuel 7:12
habla acerca de la descendencia de David, lo vemos dentro de la genealogía de Mateo 1. Una virgen dará a luz, vemos que habla acerca de ello Isaías en el capítulo 7:14, y vemos el cumplimiento en Lucas 1:35. El nacimiento en Belén, habla de ello Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, y su cumplimiento en Mateo 2, versículo 4 y 6. Y por ahí tenemos una porción que nos habla que de Egipto Dios llama a su hijo. Entonces Oseas 11:1 nos lo comenta, y en Mateo 2:14 y 15 habla acerca de cuando Jesús también sale de Egipto. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos otra parte de la diapositiva. La primera lo estaba mencionando acerca del nacimiento, ¿sí? de Jesús, ¿sí? Ahorita vamos a ver las profecías que hablan acerca del ministerio de Jesús, Yeshua, ¿sí? Y cómo las fue cumpliendo. Y esto es nada más es un poco, ¿verdad? Hay más pasajes que hablan acerca de diferentes profecías que Yeshua cumplió. ¿Sí? Isaías 9, 1 y 2, capítulo 9, versículo 1 y 2, tienen su cumplimiento en Mateo 4:12, habla acerca del ministerio que comienza en Galilea. Isaías 35, versículos 5 y 6, su cumplimiento en Mateo 11, del 2 al 6, el ministerio milagroso que iba a tener, ¿sí? Isaías 40, versículos 3 y 4, nos habla de que sería precedido, por un mensajero. Y ya vemos a quién se refiere con ese mensajero en Mateo 3, del 1 al 3. Después vemos a Zacarías 9:9, su cumplimiento en Mateo 21, del 8 al 10, hablando acerca de lo que ya comentamos hace rato, de la entrada triunfal, cuando el rey humilde montado en un asno, ¿sí? En un asno pollino. Vamos a ver Isaías 53:3, su cumplimiento en Lucas 4:28, 29. Yeshua sería despreciado y rechazado, ¿sí? La roca ahí que desecharon los edificadores, ¿sí? Y esto también hablamos en las parábolas que por ahí tocamos hace un momento, ¿sí? Y dice Isaías 61:1, su cumplimiento en Lucas 4:16, Yeshua libera a los cautivos. Vamos a hablar del Mesías que tendrá un trono eterno. Daniel nos menciona acerca de ellos en el capítulo 7, y su cumplimiento, sí, es Lucas 1:31, acerca de cuando echan suertes de las prendas de Yeshua cuando está siendo crucificado. Salmos 22:18 nos menciona un extracto de esta parte, y su cumplimiento en Juan 19:23. Levítico 17 nos habla acerca de la expiación de pecados, y pues propiamente a través del Pesaj lo vemos en Mateo 26:28, ¿sí? Con el cordero que es inmolado, ¿sí? El perfecto sacrificio, dice Isaías 53:5, donde es herido y azotado, y su cumplimiento pues lo vemos en Mateo 27:26. Bueno, hermanos, entonces esto es lo que abordamos en esta sección el día de hoy, para hablar acerca un poco de Yeshua como profeta, ¿sí? Entonces, espero que sea de bendición para ustedes, y que el Eterno les bendiga, y nos vemos pronto. Hasta luego. Shalom.